O sea, tomar ubicación. Invitamos a todos los hermanos presentes a tomar ubicación. Vamos a comenzar con nuestra escuela dominical, nuestra escuela bíblica. Lo vamos a hacer teniendo un tiempo de oración, así que los voy a invitar a ponerse de pie y también en esa misma posición de pie vamos a estar leyendo una porción de las Escrituras. Una vez que terminemos la oración y la lectura vamos a pasar a nuestras respectivas clases. Así que oramos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, damos gracias por tu bondad, damos gracias por lo fiel que eres, damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado de camino hasta acá y podemos estar aquí reunidos en tu casa, podemos estar aquí reunidos en tu templo. Oramos, Señor, para que tu Espíritu sea dirigiendo absolutamente todas las cosas y podamos ser animados, fortalecidos por tu palabra y también corregidos por ella. Oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y que te podamos adorar en comunión con otras iglesias locales que están a distancia, pero que también están destinando este tiempo para bendecirte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abran sus Biblias en el Salmo 25. Salmo 25. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Salmo 25, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Que el Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Pueden tomar asientos y las clases respectivas pueden tomar lugar. Bien, para hacer un poco de memoria, no sé si se recuerdan de qué hemos estado hablando. Hemos estado hablando estamos en una sección, serie, o algunos podrían llamarle unidad, de la iglesia. Hemos hablado hartas cosas en relación a la iglesia y la semana pasada, juntamente con esta, hace como 2 o 3 semanas, hemos estado hablando sobre la autoridad que tiene la iglesia local y también la autonomía que tiene la iglesia local. Autoridad y autonomía. Autoridad, teniendo como entendimiento de que esta palabra implica el ejercicio de ciertos derechos, de ciertos deberes, de ciertas facultades para tomar ciertas acciones. Recordar que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra, y la iglesia en sí como membresía puede elegir a sus pastores, a sus ancianos, a los diáconos, tiene la autoridad y la autonomía de reconocer a sus propios miembros, tiene la autoridad de aplicar disciplina de la iglesia local a cada uno de sus miembros, tiene como autoridad y la autonomía de poder llevar el ministerio, el servicio de predicar la palabra del Señor para edificarnos, para cuidarnos y perseverar en la unidad. Tenemos la autoridad y la autonomía de velar por el cuidado espiritual por cada uno de los miembros, cada una de las familias, y también tenemos como autoridad de discipular localmente y también a las naciones. Y esa es la autoridad general que tiene la iglesia, pero también tenemos como iglesia
una autoridad también delegada a un grupo de personas, que son los pastores ancianos. Y cómo en cierta medida dialogan la autoridad general que tiene la membresía con la autoridad de los ancianos. Y eso vamos a estar viendo hoy. Entendemos que la autoridad de los ancianos, de los pastores, no viene propiamente de ellos. Es una autoridad extendida, una autoridad delegada de parte del Señor para cumplir ciertas funciones. Vamos a Hechos 20. Sé que hemos visitado este pasaje antes, pero lo vamos a volver a ver. Hechos 20, 28. No sé si alguien pudiese dar lectura a ese versículo. Así es. Entonces la autoridad delegada es de Cristo, es del Señor, por la autoridad que también ejerce el Espíritu Santo al distribuir ciertos dones y ciertas capacitación de parte de Dios para cumplir la labor de enseñar y llevar a la iglesia a adorar constantemente al Señor. Ahora, ¿cómo Pablo hizo esto? ¿Cómo Pablo hizo esto? Bueno, y de hecho, en este mismo libro, en este mismo capítulo, encontramos cómo el apóstol Pablo modela el ejemplo. Dice, sirviendo al Señor, versículo 19, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entendemos esto, que el servicio tiene que ser con sencillez. La idea de humildad no viene a ser alguien que es carente de recursos o que no tiene un poder adquisitivo, sino que está hablando de sencillez de espíritu, sencillez de corazón, una sencillez en su forma de ser, una humildad que considera que el Señor nos ha puesto ahí en el servicio público, no pensando que es porque Él es muy capaz, sino porque es gracia de Dios, y también con muchas pruebas que se enfrentan en el servicio. Si hay que derramar lágrimas, se hace por pruebas que van en contra del servicio, pero no por producto de los mismos hermanos, sino con oposición de afuera de los hermanos, de afuera de la iglesia, que busca colocar trabas para que se lleve a cabo el servicio. Entonces, el versículo 20 dice, no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. El mensaje del Señor busca ser predicado, ser expuesto públicamente en el culto que nosotros llevamos, en la reunión que nosotros llevamos, pero también privadamente. Cada uno con el tiempo estimado, con el tiempo que se pueda, ir a visitar a los hermanos y hablar de la palabra del Señor. Y esa autoridad ha sido entregada y ese deber ha sido entregado por parte de Dios a los ancianos, liderar en la enseñanza, en la supervisión y la autoridad también en llevar a la iglesia a ello. Y tengo una diapositiva más adelante que explica esto. Y podemos ver que en la autoridad de los ancianos se pueden articular ciertas actividades con el fin de posibilitar que los ancianos se dedican a estas cosas. Por ejemplo, tenemos el permanecer en la oración, ser hombres de oración, orar todo lo que más se pueda orar. De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo 6 de Hechos, donde vinieron a hablar la congregación de la época al liderazgo pastoral de ese tiempo, que eran los apóstoles, para decirles, ¿saben qué? Tenemos un problema con las viudas, hay unas viudas que son judías, unas viudas que son griegas, y nos están reclamando porque se hace una discriminación. El apóstol Pedro, como vocero de los apóstoles, le dice, bueno, busquen entre ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría,
para que se encargue esta labor. Y ahí nacen los diáconos. Porque es justo que nos dediquemos a la oración y a la palabra. Es justo, o sea, dice, no es justo que perdamos tiempo para no orar y para no estar estudiando la palabra, sino que es necesario, es justo, es dado por Dios que permanezcamos en la oración y también en el estudio de la palabra y en la enseñanza de la palabra. Y por eso más adelante también se dice que aquellos que son, en el sentido hablando de los pastores, reconocidos por la iglesia local, aquellos que son constantes en la enseñanza de la predicación, de la palabra del Señor, son reconocidos como doble honra, son reconocidos con doble honor. Entonces, los pastores podemos articular que la iglesia funcione con el fin de poder tener nosotros tiempos de permanecer en la oración. Y no es un mandato solamente para los pastores, la iglesia en sí tiene que orar, es algo de todo creyente. Pero los pastores se deben de ver que es los primeros que están encabezando la lista de aquellos que están orando. Y por lo general uno entiende que las hermanas siempre sacan ventaja en este sentido. Siempre las hermanas son las que están orando más que los mismos varones. Y esa es una realidad que se ha visto en muchas iglesias. No estoy diciendo que en esta, pero se ha visto en muchas iglesias. Ahora, un pastor me dijo, si usted quiere saber cuánto tiene que orar, piensen en aquella hermana que es abuelita y que siempre está orando y ora por todos y tiene una lista siempre de oración. Ora por todos, incluso le asigna números. Y me contaba el pastor que le decía, esta hermana, usted es mi número 17. No es el número 1, es el número 17. Y el pastor quedó pensando, dijo, ¿pero por qué número 17? Me dijo, no, es que usted está en mi lista de oración, es el número 17. Bueno, el pastor me decía, usted tiene que orar más que ella. Si ella se levanta a las 6 de la mañana a orar, usted levántese a las 5:30 a orar. ¿Cómo se sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a levantar tan temprano? Bueno, acuéstese un poco más temprano. Para cuidar el cuerpo también. Sí, también tenemos que ser responsables en eso. Entonces, ¿tenemos alguna instrucción de la palabra del Señor y mandato de la palabra del Señor cuando habla de la perseverancia en la oración? Vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Perdón, del 2 al 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. No sé si alguien quisiese ayudarme con esa lectura. Cuando dice damos siempre gracias a Dios, no necesariamente está enfatizando una oración, pero dice haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahí se está complementando la idea de cómo están dando gracias a Dios por ellos, por la iglesia de Tesalónica, por medio de la oración. Y está hablando de que siempre, o sea, siempre cuando se está orando, se está dando gracias por ellos. Pero la idea acá es no de que a cada segundo, no de que a cada minuto se está orando, sino que siempre, todos los días tenemos tiempos de oración, que es constante. No hay un día que no se pase sin orar. Y es necesario eso que nosotros vayamos entendiéndolo. Entonces, eso los pastores debemos de asumirlo. Y de hecho, han habido ocasiones en nuestra iglesia local donde las reuniones de oraciones son reuniones de pastores, reuniones de directorio. Ya, y eso en cierta medida que sea el directorio el que está orando y está presente en la reunión de oración está muy bien, porque es lo que debemos de hacer. ¿Cómo debemos de ejemplificarlo, manifestarlo? Porque estamos orando en nuestras casas y públicamente. Y los primeros que están son el directorio, son los pastores.
Ahora, también implica que algo está pasando con la iglesia. El ejemplo debe también de verse reflejado. Que si los pastores están orando, nosotros también tenemos que sumarnos a ellos que están orando. Esto es un llamado también de que si los pastores están modelando eso, la iglesia debe asumirlo porque corresponde que tanto los pastores como la iglesia esté orando siempre. Podemos ver temas de horarios, que es complicado, pero es un día a la semana y podemos quizás ver el horario también, pero las cosas debemos que conversarlo para convocar a toda la congregación porque es una reunión oficial de la iglesia. Es una reunión oficial de la iglesia donde se invita a la congregación como tal a estar participando en las reuniones de oración. Entonces, ¿por qué estoy sacando el ejemplo? Porque si es el directorio pastoral el que está ahí, está muy bien. Está muy bien. Ahora, tenemos otros versículos de este mismo capítulo, otro capítulo de este mismo libro, eso quería decir. Otro capítulo de este mismo libro. Capítulo 3, versículos de 9 al 13. Bien, vayamos al versículo 9 al 13. No sé si alguien tiene esa porción ahí. Amén. Nuevamente está diciendo que la oración es tanto de día como de noche. Podemos meternos un poco con lo técnico de decir que, claro, a qué hora comenzaba la noche de los judíos, a qué hora terminaba el día de los judíos. El punto es que cualquiera que se enfrente a este versículo o a este texto, podamos entender de que la oración es bienvenida en el día y en la noche. Hace rato que no hacemos una vigilia. ¿Cómo creen? ¿Estarían los ánimos para hacer una pronto? Tenemos que orar. Tenemos que invitar a la iglesia a orar. Y al día siguiente, el culto a las 12 del día. Perdón. No, tenemos que seguir con el culto, tanto de noche como de día, sirviendo al Señor. Y la oración no siempre es para rogar o pedir, sino también para agradecer. De hecho, la estructura judía de la oración es reconocimiento de la grandeza de Dios, de su majestad, un reconocimiento de los bienes que nos ha entregado, que nosotros también entendemos que son parte de bendiciones materiales que el Señor, damos gratitud. Luego venimos en una oración de confesión delante del Señor, confesamos nuestros pecados. Luego venimos una oración de comunión que agradecemos por el sacrificio y una oración también de alabanza que exalta la gloria por todo lo que ha hecho. Una oración judía de la época se entiende así. Y nosotros no tenemos por qué decir que esa oración modelo no podría estar con nosotros también, porque el Señor es grande, el Señor nos ha bendecido, el Señor tiene misericordia de nosotros. Podemos ir confiadamente a Él y podemos exaltar por todo lo que ha hecho. Entonces, una oración piensa en eso. Y eso tenemos que modelar. Y de hecho, por lo mismo estamos cada vez introduciendo oraciones específicas en el culto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a fortalecer nuestra vida de oración. Bien, segundo punto de las labores y autoridad que tienen los pastores dentro de la iglesia y cómo dialoga y cómo se distribuye la autoridad dentro de la iglesia, tanto de los miembros con los pastores. Bueno, ejercer el ministerio de la palabra. Y aquí empezamos a detallar, al evangelizar, al equipar, al alimentar, al advertir, al enseñar, al exhortar, que es animar también, que el corregir,
el confrontar. Son varias cosas las que se tienen que considerar cuando se enseña la palabra del Señor y con qué sentido. Por eso es importante que podamos estar, nosotros los pastores, constantemente estar ampliando lo que nosotros estamos enseñando. Por ejemplo, se empezó con un taller de hermenéutica y hasta el momento está en stand-by. ¿Por qué? Por lo que pasó con el pastor Matías. Y entendemos que está en recuperación y damos gracias al Señor, pero esas instancias adicionales son necesarias para equipar, son necesarias para capacitar a la iglesia, para que no pocos entiendan de cómo interpretar las Escrituras, sino que toda la iglesia entienda cómo interpretar las Escrituras. Tenemos panoramas generales, vemos el contexto, oramos, vemos el contexto, vemos las palabras claves y luego buscamos su significado más natural, después buscamos aplicarlo. ¿Qué nos está diciendo a nosotros si tenemos que modificar nuestra vida? Pero hay cosas técnicas, ¿por qué una Biblia traduce esta palabra de una forma y otra traducción traduce de otra forma? ¿Por qué de repente el orden de los versículos pareciese que no encajaron? ¿Por qué en algunas Biblias no aparecen ciertos versículos? Y para despejar todas esas cosas tenemos que ir a la hermenéutica, que es la aplicación de ciertas herramientas de interpretación que usan la exégesis y el sacar el significado correcto y el uso correcto de la palabra que se está en cuestión. Entonces, eso es equipar. Proceder con esas disciplinas es equipar. Para que todo el día de mañana, quizá el pastor Matías no va a estar haciendo el taller de hermenéutica, lo puede estar haciendo otro hermano. Y el evangelizar, los pastores tenemos la labor de liderar en el evangelismo, no personal solamente, como iglesia local. Y estamos trabajando para ello. Bien, entonces podemos ver diferentes textos acá y vamos a mostrar algunos ejemplos. Tesalonicenses es un libro donde se ve la disciplina de los pastores de la época liderados por el apóstol Pablo de una forma muy clara, muy clara y un libro muy rico en eso. Así que vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, volvemos al capítulo 1 y vamos a ver de los versículos 6 al 8. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ese es el fin de equipar. Ese es el propósito de equipar. Es como una vez yo entré en un taller de guitarra y cada vez que yo escuchaba que alguien tenía interés de aprender a tocar guitarra, le decía a mi maestro, a mi enseñador o tutor, ¿sabe qué? Tengo un amigo que quiere aprender a tocar guitarra. Me dijo, no, pero ¿tú sabes? Sí, enséñale. Si aprendiste bien, enséñale lo que has aprendido. Es exactamente lo mismo. Viene a haber una delegación a tal punto que podamos ver cuáles van a ser los diáconos del de mañana, cuáles van a ser los pastores del día de mañana, porque entendemos que los pastores no están limitados por cuántos miembros de la iglesia local somos, pero también va a ser algo orgánico que va saliendo también de la iglesia dependiendo de cuánto va creciendo. No sé si han escuchado de la iglesia de John MacArthur. ¿Cuántos pastores tiene? O sea, una pregunta. O sea, estamos hablando de una iglesia de casi 8.000 miembros. ¿Cuántos pastores tiene esa iglesia? Y después vamos a hablar de cuántos diáconos tiene. Tiene cerca de 50 pastores. Y no todos sustentados por la iglesia. Y ahí se distribuyen ciertas labores. Aquellos que van a ser de la enseñanza, aquellos que son de consejería, aquellos que están viendo misiones, aquellos que están viendo administración y que encabezan el grupo de diáconos.
Juntamente con ello podemos ver la iglesia o la Iglesia Bautista Internacional, una iglesia que se está conociendo hoy en día. ¿Cuántos pastores también tienen ellos? Cerca de 40 también. Estamos hablando de una iglesia de 5.000 miembros. Entonces, de acuerdo a cómo vaya creciendo la iglesia, también se van a ir viendo diferentes dones, diferentes ministerios que están presentes en la congregación. Pero eso no lo tenemos que ver después de que elegimos a una persona. Lo tenemos que preparar antes. Y esa es la idea de equipar. Los capacitamos antes para luego después reconocer que el Señor está llevándolo al ministerio y está ejerciendo el ministerio. Bien, también tenemos la idea de alimentar. Vamos en este mismo libro de Primera de Tesalonicenses al capítulo 2 y vamos a ver versículo 13. Bien. No sé si alguien me pudiese ayudar con ese versículo. Capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 13. 1:3. 13º, sí. Ahí está la idea de estar constantemente entregando la palabra del Señor y que las personas entiendan qué es lo que necesitan para su vida espiritual. Estamos alimentando las almas del rebaño de Dios. Por eso es fundamental conocer la palabra del Señor. No podemos subir a enseñar al púlpito de acuerdo a nuestras propias palabras, porque lo que necesita el alma redimida es la palabra de Dios. Y podemos seguir con cada uno de estos términos, pero la idea es que podamos avanzar también al tercer punto. No sé si alguien quisiese preguntar algo hasta el momento, pueden hacerlo con libertad, levantando la manito, mientras también se está explicando. No sé si alguien quisiera comentar, agregar algo. ¿No? Bien, entonces vamos a pasar a la idea de cuidar la iglesia, vigilar, defender. Bueno, en realidad este punto 3 está mal puesto ahí. Se configuró así automáticamente. Entonces, el cuidar a la iglesia, el vigilar, el defender, también es parte del ejercicio del ministerio de la palabra del Señor, porque cuidamos, vigilamos y defendemos la fe y a la iglesia por medio de la palabra del Señor, no con espada ni con ejército, sino con la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Y podemos ir al punto 3, que es el punto 4 que está ahí, pero es el punto 3, que el liderazgo debe de liderar y moldear. Liderar y moldear. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros ejercitamos nuestros dones, cuando nosotros nos prestamos al servicio, cuando nosotros estamos ahí, estamos dando un ejemplo. Y ese ejemplo esperamos que el día de mañana en cierta medida también se reciba de buena forma para que eso también se lleve a cabo en la congregación por los creyentes que se reúnen. Entonces tenemos aquí algunos versículos. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses y vamos a retroceder en el capítulo 2 al versículo 10. Versículo 10 dice, no sé si alguien quisiera leerlo. Ese es. Muchas gracias. Esa es la idea.
Si Pablo llevó una buena conducta irreprensible, esa idea irreprensible, no sé si se recuerdan dónde aparece más. En los requisitos, ¿verdad? En Timoteo, en los requisitos. Que aquel que desea obispado sea irreprensible. Y ahí empezamos marido de una sola mujer y todo lo que sigue de más. La idea es irreprensible de que no seas culpado o que no haya ningún pretexto para culparte de un delito delante de la presencia del Señor. Hablando de la ley del Señor. Entonces, tenemos que andar de manera santa, justa y irreprensible. Entonces, podemos ver que son varios términos acá, pero son prácticamente apuntando a lo mismo. Alguien que es irreprensible anda santamente y es justo a la vez. Buscamos andar en esa evidencia de que estamos apartados para el servicio de Dios, que buscamos no pecar y si pecamos nos arrepentimos y estamos liderando en ese sentido. ¿De qué hacemos cuando ofendemos al Señor? Bueno, lo primero que debes de hacer es arrepentirte, ir al Señor y buscar no cometer nuevamente ese pecado de manera justa. Entendemos que nuestra justicia y nuestra santidad siempre es por Cristo. Entonces, ¿cómo vemos esa justicia? Bueno, cuidando lo que el Señor nos ha dado, no en el sentido de que pudiésemos perder algo, sino tomando esa nueva vida santa que el Señor nos ha dado y perseverando en ello, buscando manifestar obras justas delante del Señor. Entonces, si Pablo lo hizo, nosotros también. Porque, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Es lo que los apóstoles enseñaron, que es el Evangelio de Cristo, y ahí se solidifica el edificio que es la iglesia. O sea, hablando en términos figurados, nosotros somos un edificio bien coordinado, sustentados y basados en el fundamento que colocaron los apóstoles, la palabra de verdad. Entonces, ¿tenemos apóstoles hoy? Sí, pero los tenemos acá, en la Biblia. Los únicos apóstoles verdaderos que la iglesia tiene se encuentran en la Biblia. Y fueron apóstoles para la época y también son apóstoles para nosotros. Entonces, el ejemplo del apóstol es claro. Debemos de buscar vivir de esa forma. Y eso transmitirlo a la iglesia y eso también podamos estar contribuyendo en el servicio de nuestra forma de vida. Porque todo enseña, queridos hermanos, todo enseña. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, todo enseña. Lo que decimos, lo que no decimos. Nuestra forma de ser, todo enseña. Entonces tenemos que procurar de que si estamos construyendo con una mano, no derribar con la otra, sino con todo nuestro ser edificar el cuerpo de Cristo. Dirigir a la iglesia. Tenemos que la autoridad, el deber y la responsabilidad de dirigir bien a la iglesia. Y seguimos en ese mismo pasaje y vamos a ver los versículos siguientes. Dice, versículo 11, 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Cuando uno escucha algo así, siempre se me vienen hartas imágenes, como si el pastor estuviera ahí mirando con lupa, estuviera con una luma y como que compórtate. No es ese sentido, pero sí estamos viendo cuál es la necesidad espiritual que tienen los hermanos, cuál es la necesidad espiritual que está teniendo cada uno de los hijos de Dios. Y siempre nuestra enseñanza y nuestra disciplina formal va a ser que andemos como es digno del Señor. Y eso no es otra cosa que guardar su palabra, honrar su sacrificio y someternos constantemente, incluso en contra de los impulsos que podemos tener, incluso de los pensamientos que podemos tener, no a la palabra del pastor, sino a lo que Dios dice, a lo que su palabra dice. Si tenemos que arrepentirnos de algo, si tenemos que dejar de hacer algo, es la palabra del Señor la que nos va a convencer. Y tenemos que empujar a los creyentes constantemente a que vivamos para el reino y la gloria de Dios, dirigir en eso. Porque también los pastores estamos esforzándonos para hacer eso. No es que estoy bien y los demás les falta. No, no, todos estamos en esa dirección, todos.
Amar. Los pastores tienen que amar. Y de hecho el amor es uno de los ejes centrales. Los ejes centrales de la vida cristiana, del cristianismo, es un motor. Es un motor que encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. El primer mandamiento es amar a Dios y eso resume toda la ley juntamente con amor al prójimo. Si alguien quiere andar en santidad, debe de procurar amar a Dios. Porque si amas a Dios, no vas a querer quebrar ninguno de sus mandamientos. Y si quieres andar en santidad, también debes de preocuparte del que está al lado tuyo, de tu hermano. Amando a tu hermano, también vas a andar en santidad, porque no vas a querer ofenderle. No vas a querer codiciar nada de él, no vas a querer levantar falso testimonio, no vas a querer murmurar contra él, no vas a guardar enojo con él, porque procuras amarle. Y así también con el perdido, con el que no cree en Jesús. Vas a procurar de poner tu vida al servicio para que vean en ti a Cristo, el Cristo que es formado por la obra del Espíritu Santo, aplicando la palabra del Señor y también llevando a otros a conocer la predicación del Evangelio, que es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que murió en esa cruz, resucitó al tercer día y pronto va a regresar. Entonces, el amor es central en la vida cristiana y los pastores tienen que liderar en ese sentido. Debemos de hacerlo. No podemos atrincherarnos con alguien, no podemos guardar rencor con alguien, jamás. No podemos ser déspotas, no podemos ser arrogantes, no podemos ser abusadores del pueblo del Señor, no podemos ser personas que exigen meramente y no hacemos un servicio práctico a la iglesia. Debemos de amar, debemos de hacer todo lo que podamos hacer para ver el bien de los otros. Versículos 7 al 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 8, sí. No sé si ustedes se recuerdan de algún pastor que haya sido tierno, como alguien que cubre a sus polluelos, que la nodriza está cuidando a sus pollitos, a sus pajaritos chiquititos, alguien que les ama tanto que está dispuesto a decir: ¿saben qué? Si tengo que morir por ustedes, voy a morir por ustedes. Esa es la meta. Esa es la meta. De hecho, me recuerdo mucho del pastor MacArthur. ¿Por qué? Porque para la pandemia, y ahí voy a dar un ejemplo, no vamos a entrar en discusión. Voy a dar un ejemplo. En el estado de Florida, donde ellos están, la curva de mortalidad había descendido y estaban en buena temporada. Entonces él decidió, junto con sus 50 pastores, más o menos, abrir la congregación, indistintamente la razón que le diese el gobierno, porque ya no hay mucho peligro, la curva está abajo y la iglesia no es supeditada a lo que dice el gobierno, porque hay una separación de iglesia y Estado. Entonces, antes de obedecer a los hombres, vamos a obedecer a Dios. ¿Con qué propósito lo hizo? Lo hizo con el propósito de dirigir a la iglesia a seguir adorando al Señor y que podamos estar teniendo comunión los unos con otros, porque es mandato del Señor. Y Él lo hizo. Pero ¿cuál es el punto? Más que el fondo, podemos tener diferencias. Y le dijeron: vamos a ir a tu iglesia, te vamos a llevar preso. Dijo: bueno, si es por la causa de Cristo, por la iglesia de Cristo, que me lleven preso. Nunca he hecho un ministerio carcelario, así que vengan, aquí estoy. No pudieron ir porque no habían argumentos legales para poder proceder con ello. Por lo mismo, por esta separación de iglesia y Estado. Entonces, el punto es de estar dispuesto a morir por los creyentes. Ahora tenemos otros ejemplos, no del occidente, sino literalmente de donde hay persecución. La iglesia perseguida allá en Medio Oriente.
Hay pastores durante la semana, no sé si siguen Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es un ministerio que busca apoyar a la iglesia perseguida, a los hermanos que están en diferentes países de Estado Islámico, porque son los que más persiguen a los cristianos. ¿Y qué es lo que ocurre? En un lugar específico los pastores estaban siendo encarcelados, estaban siendo torturados, porque estaban liderando también el tema de la predicación, de la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Se imaginan que una Biblia pueda ser usada como contrabando? De que la venta de una Biblia sea considerado contrabando porque es un libro no permitido. Bueno, ellos están pasando por alto esa legislación de esos estados, porque más vale obedecer a Dios que a los hombres y llevar la palabra del Señor. Y ellos estaban dispuestos a morir por su gente. Eso es lo que vemos acá. Eso es el ánimo de Pablo. El ánimo de Pablo. Nosotros, los pastores, deberíamos estar dispuestos a eso. A eso. Y por último, reunir a los creyentes. Por eso invitamos siempre, el último punto, siempre estamos invitando a la iglesia a congregarse, no porque queramos tenerlo simplemente acá, sino porque sabemos que es un mandato del Señor y queremos juntarnos constantemente porque así estamos celebrando al Señor y es lo que debemos de hacer. Y un texto que habla de eso, y ya para finalizar, es en Hebreos 10. Hebreos 10. 24 al 25. 24 al 25. No sé si alguno de ustedes pudiese leerlo, esos dos versículos. Considerando, cuando venimos a la iglesia, estamos considerándonos los unos a los otros. Hay iglesias donde se entiende que el asistir a una congregación es voy, me siento, escucho y me voy. No. Lo que nosotros consideramos cuando venimos a alabar al Señor, adorar al Señor, también es la comunión que tenemos los unos con los otros. Las personas nos importan, porque son personas redimidas por la gracia de Dios y que necesitamos cada día estar animando y también aprender de ellas. Y nos motivamos al amor. Y ahí viene el mandato, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos, tanto al arrepentimiento, a la convicción, a obedecer. Cuanto más veáis que el día se acerca, el Señor viene, tenemos que esperarlo sirviendo al Señor y sobre todo juntos alabando al Señor. Bien, esas son parte de las labores de los pastores y que tenemos la autoridad delegada de parte del Señor, recibida por parte del Señor conforme a las Escrituras, para dirigir a la iglesia en todas estas cosas y cumplir con estas cosas. La autoridad no es una situación o un lugar de privilegio meramente, como muchas veces lo vemos en los estados nacionales de diferentes países, que son personas que están ahí en una condición de privilegio. Pero se entiende que se tiene que habitar el cargo. No sé si han escuchado ese término. Y habitar el cargo es cumplir con las demandas de tu condición de privilegio. Nosotros no estamos pensando en una estructura piramidal, estamos diciendo que es una estructura de servicio. Una estructura de servicio. Tenemos a Dios, la Escritura, como norma general para toda la iglesia y está toda la iglesia. Esa es la estructura que tenemos. Dios, está la palabra del Señor y está la iglesia toda. No hay una jerarquía en la iglesia. Entonces, en ese sentido, la autoridad es una autoridad que está fundamentada en la palabra del Señor y lo que nosotros debemos de hacer, no solamente que te digan pastor, te digan anciano, te digan diácono, sino que cumplir con las labores que están llamados conforme a esa responsabilidad, porque es una autoridad entregada por Dios para cumplir lo que el Señor nos demanda. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para ya finalizar. Ya, entonces vamos a finalizar orando al Señor y le voy a estar pidiendo a nuestro hermano Pedro si puede orar, por favor.
Estamos en receso.